¿Cómo le va, querida iglesia de puertas abiertas? Han pasado 8 meses. Nuestro último domingo de reunión fue el domingo 15 de marzo. Nuestro predicador de aquel domingo fue el pastor Pablo Martini del Ecuador. Teníamos pensado toda una serie de eventos y todo se aceleró y tuvimos el último domingo aquí en la iglesia. Han pasado exactamente 8 meses. Ni imaginábamos que íbamos a estar 8 meses sin cultos. Pensábamos que eran un par de meses, que para junio y julio ya todo esto pasaría, ni nosotros ni toda la humanidad. Pero Dios, que es soberano, que tiene control de todas las cosas, nos ha guardado y ha permitido que la iglesia viva de otra manera, en los grupos pequeños, en las casas, en los discipulados. Pero hoy tenemos la alegría de este domingo 22 de noviembre volver a la iglesia, con todos los protocolos, con poca gente, de acuerdo a los que nos permite el gobierno, con distanciamiento social, con todo el protocolo que nos permite. Pero arrancamos. Por la fe pusimos los pies y hoy estamos para participar de la cena del Señor, para adorar al Señor, para juntos poder compartir este evento tan especial. Y como sé que usted está en su casa y tantos queridos, porque les cuento que este domingo 22 comenzamos con un grupo de 30 personas, como nos permite el protocolo, y vamos a ir anotándonos, pero sabemos, estimamos que pronto vamos a tener una mayor apertura y queremos tener cultos dominicales donde adoremos al Señor, donde honremos su santo nombre y donde el Espíritu Santo por la palabra haga grandes cosas. Así que les doy desde acá, desde la iglesia, un abrazo gigante a todos y les quiero decir, volvimos. Arrancamos con los cultos de domingo porque ya los otros grupos estuvieron durante todos estos meses haciendo encuentros aquí. Y quisiera que preparemos el corazón para participar de la cena del Señor. ¿Y qué otro pasaje podría escoger después de 8 meses si no es exactamente el momento cuando el Señor Jesucristo, sabiendo todo lo que le venía aquel jueves a la noche, sabiendo lo que habría de ser su alma prensada allí en el huerto de tristeza, su cuerpo lacerado, golpeado, su muerte en la cruz, pero el momento más difícil, cargar todos nuestros pecados? Bueno, ese momento, previo a todo eso, Él decide juntar a su grupo más íntimo, a los discípulos. Les manda a preparar la Pascua. Y yo le invito a que con ustedes nos metamos en el relato y en la pintura del pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y yo quiero leerte esta palabra y quiero animarte a que imagines aquel momento y seas parte junto conmigo de aquella mesa tan íntima, ya que al participar de este pan y de esta copa tengamos un corazón profundamente agradecido a nuestro amado Salvador que redimió nuestras vidas, que se entregó en la cruz, pero que está vivo y quiere pasar este tiempo con nosotros por su Espíritu. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 14. Si todavía los que están en casa viendo esto no se han acomodado, busquen a cada uno de los familiares, preparen el pan, la copa. Nosotros aquí en la iglesia, pero todos juntos, unidos por el Espíritu, participamos de este momento tan íntimo. Dice la Biblia, que es la palabra de Dios, en Lucas capítulo 22, versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que del reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, cuando hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y allí, en medio de la conciencia de lo que vendría, de la traición de Judas y de los momentos difíciles que vendrían, Jesús se unió con ellos y con nosotros para recordar su obra en la cruz. Yo quiero decirte que para que esto no sea un rito religioso y para que tenga el valor que para Dios tiene esto, necesitamos parar todos nuestros pensamientos. Necesitamos dejar el teléfono de lado. Necesitamos pensar
en cuánto le costó a Jesús morir por mí. Darle gracias porque tenemos un lugar en el cielo y porque nos acompaña en las luchas de todos los días. Pero este es un momento para parar con todo. Tomar este pan, pensar que aquella noche el Señor lo partió y le dijo: cada vez que hagan esto, recuerden, este es mi cuerpo que es partido. Tomar la copa y recordar su sangre entregada en la cruz. Y a través de estos símbolos, cada uno de nosotros necesitamos tener un tiempo con el Señor. Yo no sé cómo estás, cómo llegaste a este momento, pero si este domingo necesitas acordar con Dios tu relación, necesitas arreglar tu relación con Dios, espera un minuto, orá allí donde estás, pedile perdón por tus pecados, deja que el Espíritu Santo te hable en este tiempo por la palabra. Y ahora participa de estos símbolos y disfruta de algo que solo los cristianos podemos disfrutar, de la maravilla de la presencia del Señor. Así que ahora vamos a orar y luego cada uno en casa, nosotros aquí en la iglesia, vamos a participar de estos símbolos. Oramos. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque a pesar de todas nuestras infidelidades, tú eres un Dios bueno y siempre estás cerca nuestro. Señor, quiero pedirte que con tu bendición te extiendas a cada casa, a cada hogar, a cada familia que va a estar viendo por internet esta reunión y nosotros presencialmente aquí en la iglesia después de 8 meses. Señor, llega con tu bendición a cada uno. Pero queremos detenernos ahora y darte gracias por el inmenso amor que mostraste sobre cada uno de nosotros. Señor, ministranos con tu espíritu a cada uno mientras participamos de este pan y de esta copa, recordando tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por tanto amor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, cada uno participa en casa, nosotros en la iglesia. Luego tendremos un tiempo de alabanza y adoración y nos preparamos para escuchar la palabra de Dios que necesitamos todos en este tiempo. Y al final, tiempo de oración. La iglesia ora en este tiempo de prueba por cada una de las familias y por cada persona. Disfrutemos del programa. Dios les bendiga. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto compartir de la palabra de Dios después de tener este momento de la cena, de las alabanzas, poder abrir la Biblia y compartir de las promesas que Dios ha derramado para nosotros. Quisiera empezar y hacer una introducción y seguir una serie acerca del Salmo 91, ¿no? A propósito de la pandemia, lo que estamos viviendo, y contrastar o mirar y adentrarnos en la palabra de Dios en el Salmo 91. El Salmo 91 es la canción o la poesía, la oración por excelencia de protección y de seguridad en toda la literatura del mundo. Se ha dicho que el Salmo 91 tiene en sí un secreto de protección sobrenatural. Algunos nos han recomendado leerlo 3 veces al día, ¿no? A la madrugada, al mediodía y a la noche. Otros nos recomiendan memorizarlo, otros leerlo en hebreo y ahí sacar toda aquella protección. Otros nos recomiendan escribirlo en un papel y guardarlo en el bolsillo derecho, si es que tenés un bolsillo derecho. Y así cosas que tienen la tendencia hasta de fijarse en el Salmo 91 como un tipo de amuleto, como desprendiéndolo del resto, como si fuera más poderoso que el resto de las palabras, diciéndonos, bueno, acá está la protección, y tratando de que este salmo se adentre, se meta en nosotros. Ahora, todo intento por hacer que el Salmo 91 entre en nuestra vida, a las largas va a tener un beneficio, ¿no? Pero nos vamos a perder la verdadera intención que tiene este salmo. Y no es que este salmo esté suplicando que lo dejemos entrar en nuestras vidas. Al contrario, este salmo es una invitación a que nosotros nos adentremos en él. Es una invitación a meterse en él, a zambullirse en la palabra, a zambullirse en el mismo Dios. Es por eso que comienza diciendo el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está diciendo, vengan, entren, chicos, chicas, hombres, mujeres, vengan y entren en este lugar secreto de esta gran seguridad que es la morada de Dios. Los otros salmos son oraciones y canciones que se ejecutan desde abajo hacia arriba. Es el hombre cantando o orando a Dios. Este salmo es distinto. Es un salmo de arriba hacia abajo. Es Dios hablándole al hombre. Y cuando uno intenta buscar quién es el autor, descubre que es un autor anónimo. Y algunos dicen, bueno, quizás lo escribió el mismo Moisés porque escribió el Salmo 90. Y es como siguiendo una línea. Pero cuando lo lees una y otra vez, encontrás metáforas que son muy recurrentes en los salmos de David. Por ejemplo, la sombra de las alas, la fortaleza, el refugio, el castillo, el escudo. Todas esas figuras que usa David repetidas veces, a mí me da la impresión de que es él el que lo escribió o alguien que era un seguidor muy asiduo de sus canciones. Pero la Biblia lo ha dejado como un autor anónimo, pero claro, no es tan anónimo. Sabemos quién lo escribió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que inspiró toda la Escritura nos está hablando a nosotros a invitarnos a meternos en Él y a vivir de esta protección sobrenatural que es la que nos presenta el mismo Dios. Ahora, el secreto del mismo Salmo está en habitar. Ahí está en el principio, en las primeras palabras. El secreto es habitar. Martín Lutero, cuando escribió acerca de este salmo, él decía, este salmo, las promesas que están acá son para el que habita al abrigo del Altísimo. Él dice, no es para el que dice que habita, no es para el que se imagina que habita, es para que el de verdad vive diariamente una comunión constante con Dios. Ahora vaya, ¿no? Una comunión constante con Dios. Eso significa habitar, vivir en las moradas del Altísimo. ¿Y quién puede estar ahí, no? A veces que nos ocurre que somos como que entramos y salimos de la comunión, ¿no? Es como aquella persona que tiene una casa en la quinta y entonces una casa allá en el río, ¿no? Una casa quinta y entonces vive en la ciudad y viaja de vez en cuando al río y está en su casa quinta, algún fin de semana largo, algún que otro día feriado,
Pero cuando le piden los datos, dice, ¿cuál es su domicilio? Y él presenta el domicilio de la ciudad, no el de la casa en el campo. ¿Por qué? Porque él entiende que habita en la ciudad y solo allá está de vez en cuando. Por eso quizás muchos de nosotros quedemos excluidos al pensar, bueno, ¿quién habita? ¿Quién está ahí de una forma permanente? Y muchos que van estudiando este salmo y muchos teólogos y estudiantes de tiempos antiguos y los actuales coinciden en que este es un salmo mesiánico, es un salmo que habla acerca del mismo Jesucristo. Él es el que habita. Porque, como dicen en Juan 8:29, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada, es decir, vivía en la presencia misma de Dios. Y quizás cuando escuchás que esto es un salmo mesiánico, que es un salmo que habla acerca del mismo Jesucristo, que es el Cristo ahí, el que vive en esa habitación, sobre el que cae toda esta protección de las plagas, de la mortandad, uno puede echarse atrás y decir, bueno, habla de Jesús, no está hablando de mí. Pero claro, toda la Escritura y el Espíritu Santo, todo lo que escribió es para nosotros. Aunque es acerca de Él, es también para nosotros. Y como Él entró en ese lugar santo, como Él entró en el secreto, como Él entró en el lugar santísimo más secreto, por la sangre que derramó, dice en el libro de Hebreos, todos nosotros tenemos libertad para llegar hasta el mismo secreto de Dios. Porque ahora nos ubicamos en fila detrás de la sombra del que habita en el lugar santísimo, detrás de la sombra del mismo Jesucristo. Y es interesante porque la Biblia habla acerca de la sombra de Jesús. En Isaías capítulo 32, versículos 2, en un pasaje que también es mesiánico, Isaías dice, aquel varón, hablando de Jesús, aquel varón será como una sombra de gran peñasco, la sombra de la roca, la sombra de Jesús. El Cantar de los Cantares dice, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Es la sombra del deseado, el deseado de las naciones, Cristo. Vivir bajo su sombra, qué deleite. En el libro de los Hechos, capítulo 5, del 15 al 16, habla de una situación en la que todos los enfermos salían y iban a congregarse cerca de donde estaba predicando Pedro. Dice la Biblia, para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara. Y el relato finaliza diciendo, y todos eran sanados. Ahora imagínate, ¿no? Si la sombra de Pedro tenía ese poder de sanar, ¿qué tanto más tendrá la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso? Vivir en el refugio de la sombra del mismo Jesucristo. Spurgeon decía, hay que caminar muy cerca de un amigo para ser beneficiado de su sombra, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a caminar muy cerca de Jesús, estar tan cerquita de Él, para vivir bajo los beneficios que tiene su sombra. Ahora, cuando uno está en ese secreto de Dios, cuando uno habita en la morada tan especial de la presencia de Dios, cuando hay comunión, cuando hay relación, de eso se trata, ¿no? Ahí uno está como aguarnecido y cerrado en una puerta de varios cerrojos, como las puertas de las bóvedas de los bancos que tienen varios cerrojos que traban en los costados y en los lados. Un rabino dice que escuchaba a un rabino hablar de los 4 nombres que tiene este pasaje, 4 nombres de Dios. El primero es el Altísimo, el Elión, ¿no? Después dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, ahí es el Shaddai. Después está en el versículo 2, dice, diré yo a Jehová, o sea, Yahvé, el yo soy. Y después otro de los nombres es Elohai, o sea, cuando dice mi Dios. Y entonces enseñaba este rabino que escuchaba que los primeros 2 nombres hablan de Dios en las potencias celestiales, el Elión, el Shaddai. Pero los otros 2 nombres son como que hablan de la relación con el hombre, porque Jehová es el nombre con el que se identifica a Dios. Cuando habla con Moisés, dice, yo soy el que soy. Y mi Dios es un nombre, Elohai, cuando uno dice, Dios mío, mi Dios, es un nombre muy común de expresión del hombre hacia Dios en un ruego. Es el nombre que usa Jesús en la cruz cuando dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, y está diciendo, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Y entonces dice, hay ahí 4 cerrojos, 2 en esta puerta de seguridad que están para arriba, 2 que están para abajo, en los nombres mismos de Dios, y esa puerta nadie puede abrir ni destruir, estamos seguros. Pero todavía veo un cerrojo transversal, un cerrojo como esas maderas grandes que se ponían en las puertas de las ciudades que cruzaban de un lado al otro, haciéndolo todavía más segura. Y es el nombre del mismo Jesús impreso en cada uno de estos versículos. Y lo más parecido de las palabras es el final, cuando termina con la palabra salvación, como lo más cercano, pero todo el Salmo habla de Él. Es que estando cerca de Él y viviendo bajo su sombra es que tenemos los beneficios protectores de su misma gracia, de su misma vida. Hay 5 entonces cerrojos que encuentro en el Salmo 91. El primero es el cerrojo que nos habla de la seguridad de sus plumas. El segundo, la seguridad de sus palabras. El tercero, en estas frases y estrofas, es la seguridad de su puntería. El cuarto, la seguridad de sus pisadas. Y el quinto, la seguridad de sus plegarias. Yo quisiera hacer una serie y empezar hablándote hoy del primero de los cerrojos, ¿no? La seguridad de sus plumas, ¿no? Y poder seguir quizás en otro domingo, en otra oportunidad, seguir desgranando todas las bendiciones que podemos rescatar de este salmo y aplicarlo en este tiempo y en medio de esta pandemia. Veamos, ahí seguimos leyendo en el Salmo 91, en el versículo 3, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, ¿no? La seguridad de sus plumas. Alguien dijo, ¿qué puede cubrirte las plumas? ¿Qué puede protegerte? ¿Qué puede protegerte las plumas, no? ¿Qué puede proteger las plumas de un ave a sus polluelos? Bueno, del sol, del frío, del calor, pero no puede protegerte de las balas, de un viento muy grande. Ahora estás hablando esto es solamente una metáfora, ¿no? Estas son las alas de Dios, son las alas del Omnipotente. Y entonces está diciendo, no hay nada que pueda arrancarte de esa seguridad en la que Dios te ha puesto cuando uno camina a la sombra del mismo Cristo. ¿Qué cosas hay en esa morada? Es decir, ¿cómo puedo saber yo que estoy, o usted que está viviendo bajo la sombra del Altísimo? Bueno, hay una infinidad de pasajes, sobre todo en los Salmos, que hablan de estar en la morada de Dios, en el refugio de Dios. El que vive a las puertas de las moradas de Dios dice, perpetuamente te alabarán. Hay algo que es constante cuando uno está viviendo en la morada de Dios. Canta continuamente. Hay alabanzas en su corazón. Hay agradecimiento que se desprenden de su boca. Es decir, estoy viviendo así, porque esto es un indicio de que estoy viviendo en las moradas de Dios, es decir, que estoy bajo su amparo, que estoy bajo su sombra. Cuando uno vive a la sombra de las alas de Dios, dice, hay regocijo, me regocijaré, habla otro de los salmos. Es decir, hay gozo. Este mismo salmo dice, estoy seguro, hay paz. Está hablando de una seguridad interior, de un sentimiento de estabilidad, de una seguridad para descansar, para dormir, para esperar. Tengo estas cosas porque si no, estoy diciendo que vivo y no estoy habitando ahí. Cuando uno vive en la sombra del Altísimo, hay una contemplación, una adoración de la gracia y hay una inquietud insaciable por conocerle más. Una cosa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, es decir, para seguir estudiando, para seguir conociendo, porque quiero saber más de Él. Y si tengo esta inquietud, es un indicio de que estoy viviendo bajo la sombra del Altísimo. Estas son cosas que hay mucho más. Pero es una evidencia para saber, o un termómetro para decir, bueno, ¿estoy o no estoy? ¿Estoy adentro o estoy afuera? Claro que soy perdonado, claro que Él me ha bendecido, pero esto está hablando de una actitud de todos los días, de una forma de vivir cada minuto, de la intención y la invitación de Dios, vengan al abrigo. Él nos está llamando a adentrarnos, a meternos en Él,
a zambullirnos toda nuestra vida, toda nuestra emoción, todo nuestro corazón en Él para esto. Estas son las cosas que hay a la sombra de sus alas. Ahora, ¿qué cosas no hay en la sombra de las alas? Bueno, lo que no hay es luz. Hay sombra, justamente. En la sombra de las alas de las aves, los polluelos que están ahí no ven nada, hay oscuridad. Y ustedes saben que el lugar santísimo del que habla la palabra de Dios, del tabernáculo, el lugar santísimo en el templo, era de igual manera un lugar de oscuridad. El templo estaba construido en 3 grandes partes, ¿no? Había un atrio exterior, como un patio, donde la luz era la luz del sol. Ahí ellos veían por la luz del sol. Pero después había un lugar santo. En ese lugar santo ya la luz del sol no entraba, pero había un candelabro que tenía 7 posiciones para poner 7 lámparas. Y entonces ahí la luz era el hombre el que prendía las velas y ponía, no eran velas, era aceite, eran lámparas. Era una luz que el mismo hombre generaba. Pero en el lugar santísimo no había luz, era un lugar oscuro. Claro que estaba el arca de la alianza, aquella figura de los ángeles, pero no había luz. La única luz ahí era la luz de Dios. Cuando entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a la oscuridad. Y solo podía ver si Dios lo iluminaba. Era solamente la luz de Dios la que iluminaba. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la oscuridad en el lugar santísimo? ¿Cuáles son los beneficios que uno tiene o que el sacerdote tenía, que yo puedo tener de vivir en esa presencia donde hay una sombra, donde hay oscuridad? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, cuando uno vive a la sombra de Él, el orgullo muere. El orgullo muere en la sombra. El orgullo se terminó. Ya cuando no puedo ver, ya no tengo más posibilidades. Ya todo lo que sabía, todo lo que entendía, todo lo que me creía terminó. No puedo ver. Imagínate que quedaras ciego en este momento. Tenés que depender siempre de Él. Ahora, si uno entra en la sombra de alguien, el orgullo tiene que morir. ¿Viste que la gente aquel vive a la sombra de su papá, aquella persona vivió a la sombra de su madre, a la sombra de su padre, a la sombra de su tío? ¿Viste cuando alguien tiene a alguien referente, a una persona famosa en la familia? Todos los demás que tienen el mismo nombre o el mismo apellido viven a la sombra de... Y claro, el joven o el hijo quiere salirse de eso, quiere destacarse más que su papá y todos le dicen, vos sos el hijo y del famoso, ¿no? Y vive a la sombra, y es una angustia vivir a la sombra. Y entonces algunos se cambian el apellido o tratan de llamar la atención de 1000 maneras para que no lo relacionen, pero igual sigue viviendo a la sombra. Si yo vivo a la sombra de Cristo, vivo a la luz de su gloria. Cuando entro en la sombra de Cristo, renuncio a mi orgullo, dejo de ser yo. Es la intención del beneficio de vivir a la sombra. Él es el glorioso, Él es el que hace todo. Él es el que me mantiene, el que me da fuerza, el que me da entendimiento, el que me guía. ¿Ves? Él lo hizo Él, es el que obra a través de mí. Podés decir eso cuando vivís a la sombra de Jesús y darle toda la gloria, porque el orgullo cae, el orgullo se muere cuando uno vive a la sombra del mismo Cristo. Por eso dice acá, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador. Y no está diciendo que te va a librar del cazador, no te va a librar del diablo. El diablo va a seguir actuando, va a seguir intentando, va a seguir tratando de hacerte caer, pero del lazo del cazador, Él te va a librar. ¿Sabés que el diablo cayó por el orgullo? Y fue el orgullo lo que lo incitó y lo motivó a caer en pecado y a perder su dignidad. Pero si uno vive a la sombra del Altísimo, a la sombra de Cristo, si uno hace morir el yo, el orgullo, se libra del lazo del cazador. No hay forma de que te atrape, porque en la sombra se muere el orgullo. Otro de los beneficios de la sombra es que la ayuda se hace necesaria. Uno en la oscuridad necesita ayuda. Y entonces cuando uno está en la presencia de Dios, se entiende de que
es insuficiente, te necesito, oh, no puedo hacer nada sin ti. Y entonces es una evidencia de que mora en su presencia, necesito su ayuda constante. Es como un ciego que tiene su perro ahí, un lazarillo que lo va guiando. Él tiene que confiar plenamente en la vista de su perro que lo guía. Cuando uno mora en la presencia de Dios, confía en la visión de Dios y tiene un hábito de ver como Dios ve. Señor, decime cómo es la vida, decime cómo viene el futuro, decime cómo son de verdad las cosas. En la oscuridad del santuario ya no brilla ningún astro, ningún deportista famoso, ningún músico a quien seguir, ningún familiar importante, todas las luces se apagan. Y la única luz que resplandece es la luz del mismo Cristo. Él es el único glorioso. Cuando uno mora a su sombra. Otro de los beneficios es que se va recibiendo paulatinamente una visión nocturna, es decir, cuando estás en su sombra vas empezando a ver, como cuando uno se va adaptando, entra en un lugar oscuro pero se queda y entonces empieza a ver y empieza a ver un poco más. Porque el mismo Señor te va iluminando y te va haciendo entender. Fíjate cómo dice el Salmo 36, es como que si ilustrara esta parte, ¿no? Salmo 36, versículo 7, dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Es decir, tu misericordia y tu amor serán completamente saciados de la grosura de tu casa, se sienten completos, están satisfechos. Y tú lo abrevarás del torrente de tus delicias, le darás lo mejor mientras están en el secreto. Porque contigo está el manantial de vida. Y fíjate la frase, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz, porque en ese lugar santísimo no hay ninguna luz humana que llegue, no hay ninguna luz natural que lo alcance. Te ilumina solamente la luz de Dios. Y es la luz de Dios que se expresa a través de miles de cosas como su palabra, que te va guiando, que te va haciendo más fácil el camino. Y ya no seguís más consejo de nadie, ni de este ni de aquel, de aquella estrella ni de aquella otra. Porque ahí, en tu luz, en tu brillo, veremos la luz. Jesucristo dijo, yo soy el camino, Él la verdad y la vida. Pero también dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tenés que estar muy cerca de Él. Y es interesante porque para no andar en tinieblas tengo que andar a la sombra de Cristo. Para no andar en tinieblas tengo que andar a la sombra de Cristo. Y cuando voy a la sombra de Cristo, entonces estoy iluminado. Estoy iluminado por Él. Este salmo es una invitación a adentrarnos. Y es interesante la metáfora de las aves, ¿no? Porque el Padre, Dios, se presenta como un águila real allá en un pasaje de Deuteronomio, cuidando de sus hijos. Porque el Espíritu Santo se presenta como un ave. En el primeros pasajes de Génesis dice el Espíritu Santo como que revoloteaba, como que estaba incubando, como un ave sobre los polluelos. En la misma creación, incubando la creación. Pero cuando habla del Hijo lo presenta como una gallina que está cuidando sus polluelos. En Mateo capítulo 23, versículo 37, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es una invitación de Jesús. Pero también es el dolor desgarrador por haber rechazado aquella invitación. Él está hablando al pueblo de Israel. Él se presentó ante ellos cuando el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Y él dice, yo soy esa gallina que quiso juntarlos, vengan a mí. ¿Querés venir a Dios? Este salmo es una invitación, el Señor te invita como una gallina que protege a sus polluelos y los guarda. Cuando yo era un adolescente, leí un libro de una historia de una ilustración, había ahí la historia de una gallina en el medio de un incendio y la gallina cuidó de sus polluelos al punto de que se quemó, murió, pero sus polluelos vivieron. Y hace muy poco vi una historia que fue real y veía las fotos publicadas
de un suceso parecido. Toda una gallina quemada, pero sus hijos vivos. Esta es la idea. Jesucristo vino a morir por nosotros, a salvarnos, a brindarnos su calor, su protección, para que ningún mal nos alcance, para que el lazo del engañador no nos atrape, para vivir en una seguridad de paz, de gozo y de plenitud con el mismo Jesucristo. Y Él entonces en esta noche te va a invitar y te va a decir, ¿querés venir? Cuando analizaste todas estas cosas dijiste, bueno, quizás yo no esté tan adentro. Es que estás adentro o estás afuera. Y es una invitación a vivir en la comunión y en una relación permanente con Él. Y seguir bajo su sombra, para poder beneficiarte de todo las promesas que hay aquí. ¿Viste? Todas las promesas que hay en la palabra son condicionantes. Siempre hay algo que hacer. En este caso es habitar. Y en todas las promesas siempre hay algo que hacer para recibir las promesas. Y para recibir la promesa de la salvación, uno tiene que venir a la invitación de Jesucristo y dejarlo entrar en el corazón, para que Él perdone todos tus pecados, para que Él te ponga de pie con Él en el cielo, para que obtenga la salvación. ¿Sabes que todos somos pecadores? ¿Sabes que hay un destino cruel que es el infierno, pero que también es justo? Pero todos los que fueron perdonados, los que se arrepintieron, los que pidieron perdón a Jesucristo, los que dijeron perdoname, salvame, tienen el refugio de su consuelo y el poder entrar en el lugar santísimo, vivir una vida plena de gozo en este tiempo y en la eternidad, encontrarnos otra vez con el autor de la vida. Que Dios te bendiga.